bien, muchas gracias, Jacqueline. Muy interesante lo que acabas de presentar. Eh, Gracias por esa presentación. Me parece también que fue un buen overview con ejemplos muy puntuales de cosas que a veces se pierden en esta avalancha de noticias del último año en la pandemia. He preparado en base a lo que has dicho algunas preguntas que me gustaría compartir contigo, ¿no? Uno de lo que acabas de mencionar que me parece interesante y me parece que en general tiende a ser una falencia del periodismo de los medios tradicionales, de los medios grandes, y que se muestra, me parece, más en momentos de crisis, como notas, es ese enfoque en las historias individuales, ¿no? En ese enfoque en los casos individuales, ya sean positivos o negativos, que, como también bien notas, tiene esta, este efecto de quedarnos en esa idea individual y eludir la responsabilidad del gobierno central o de las instituciones en esas realidades, ¿no? Es quedarnos en la anécdota y no ahondar en las estructuras que permiten esas anécdotas o que de alguna manera fomentan esas anécdotas, ¿no? ¿A qué crees que se debe particularmente este tipo de cobertura de tinte sensacionalista? Quizá es una falta de visión o de capacitación de quienes cubren esas noticias, es una parte de una línea editorial mayor de los medios tradicionales, o es un poco de todo a la Sí, hora de presentar esa información. sí, creo que es un poco de todo, porque también es verdad que la mayoría de ese tipo de noticias luego aparecen en la web, ¿no? Es decir, si por ejemplo una noticia se originó en la radio o se originó en la televisión, luego aparecen en la web y hay una especie de dictadura del clic, ¿no? Que persiguen casi todos los medios tradicionales y normalmente quieren que sus contenidos se hagan virales por múltiples motivos. Y hay algunos tipos de noticias en los cuales los periodistas ya podrían anticipar que se pueden hacer virales, ¿no? Así como eh, antes de la pandemia hubo un caso que también fue muy conocido incluso internacionalmente de un niño que hacía sus tareas en la calle en una localidad del norte del Perú, hacía sus tareas en la calle sentado en la vereda con la luz con la luz del servicio público, ¿no? Porque en su casa no tenía luz y luego recibió una donación de un supuesto filántropo árabe, etcétera, y esa imagen del niño con su cuaderno sentado en la calle se convirtió en viral, ¿no? Es ese tipo de historia que tiene todos estos elementos como para que uno diga, aquí va a pasar algo, ¿no? Va a pasar algo en términos de que se hace viral, en términos de que genera solidaridad, genera empatía y genera una posible respuesta. Entonces, en la pandemia, debido a todas estas graves situaciones de carencias que está viviendo el país en términos de alimentación, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso a Internet, de acceso al agua, estamos llenos de ese tipo de historias de carencias. Y claro, el enfoque usual de la prensa tradicional, incluso desde antes de la pandemia, es el momento del drama, ¿no? Hay mucha orientación de ese tipo y, y no sé cuán conscientes sean los colegas, cuán conscientes sean los periodistas de lo que ocurre cuando mm, promueven que las personas que consiguen la cama UCI o consiguen la cama de hospitalización o consiguen la cirugía que habían estado pidiendo, no sé cuán conscientes los colegas sean que cuando las personas le agradecen a Salud o al Ministerio de Salud, están poniéndose en una situación hasta propagandística con una fuente de información, ¿no? Eh, no sé si lo hacen conscientemente, ¿no? Preferiría pensar que no.
La otra cuestión es que aparte de que el periodista hace viable un agradecimiento de un ciudadano a el sistema, a alguno de los aparatos del sistema de salud, es que también hay una relación entre los medios de comunicación, las empresas, las empresas de comunicación con fines de lucro, que aún siguen dependiendo de la publicidad para mantener la operación del medio. Durante la pandemia, el sistema de salud se ha convertido también en un anunciante importante de los medios, ¿no? Y ahí hay otra cosa también a la cual hacer señalamiento, porque en algunas de estas noticias se promueve esta visión de agradecimiento hacia el salud o hacia el ministerio o hacia un hospital en particular. Y también, dado que en los dos gobiernos que han enfrentado la pandemia ha habido carencia de mensajes públicos para que todos los ciudadanos sepamos cómo enfrentar la pandemia, ha habido también por parte de los líderes de opinión y por parte de los periodistas una especie de presión hacia ambos gobiernos, el de Vizcarra y el de Sagasti, para que el Ejecutivo invierta más en publicidad de salud pública. ¿Y quiénes serían los beneficiados con esos anuncios, con esa pauta publicitaria de los mensajes de salud pública? Pues estos medios, ¿no? Entonces, hay varias cosas allí que no son necesariamente discutidas, y yo prefiero no responsabilizar individualmente a nadie, sino más bien exponer qué cosas están allí en juego, ¿no? Muy bien, sí, comparto lo que dices. Creo que es algo que pasa en general en los medios de comunicación, pero en estos momentos de crisis se agudiza más, ¿no? Me parece que lo que hablas, lo que mencionas es como una suerte de asistencialismo, pero en el cual se combinan los intereses de los medios con el de las instituciones para de alguna manera mostrarle al ciudadano que tiene que estar agradecido por las excepciones, en vez de entender este derecho a la salud como la norma, ¿no? Exacto. Creo que ese finalmente es el efecto final que crea esta aproximación a las noticias. Sí. Otra cosa que mencionaste es el tema de la desinformación, y usaste el tema de infodemia, que me parece muy adecuado, ¿no? En la pandemia lo vimos mucho. Las cadenas de WhatsApp fueron un gran ejemplo de sistemas de desinformación, además totalmente alternativos a discurso natural de los medios de comunicación, pero también vimos a varios canales siendo acusados de campañas de desinformación y algunos casos muy controversiales. ¿Cuál crees que han sido el efecto de esta infodemia, de esta desinformación en la pandemia? ¿Ha tenido efectos concretos? Digamos, ¿ha tenido consecuencias palpables? ¿Y qué podríamos hacer al respecto? Eh, quizá quizá esto ha sido un poco más notorio en las personas que son poco, digamos, las que se están resistiendo a a la vacunación, ¿no? Estamos en un momento en el que están vacunando a menores de 70 años y ha habido, o sea, sí ha habido muchos casos, especialmente de personas jóvenes que en sus muros de Facebook o en Twitter han estado comentando que debido a las noticias de hace algunos meses que eh, criticaban la vacuna de Sinopharm como no efectiva, que fue una especie de campaña en el canal de cable Willax, pero que circuló mucho en YouTube y en medios sociales, reproducidas por líderes de opinión que corresponden con esa forma de ver las cosas de ese canal de televisión. En las personas adultos mayores parece que ese cuestionamiento ha tenido algún efecto. No sabemos cuánto, porque hay muchos otros factores interactuando, ¿no? No es solamente lo que dice el canal de televisión, sino eso se suma a lo que han estado recibiendo durante todo el año pasado vinculado con el dióxido de cloro, eh,
Entonces no se lo podemos atribuir simplemente a un medio o dos medios, y también están de por medio las visiones de las cosas previas a la pandemia de las personas, ¿no? No tenemos una idea de cuál es el porcentaje de peruanos antivacuna antes de la pandemia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no podemos atribuírselas simplemente a la difusión de un contenido en los medios de comunicación. Se necesita una comprensión mayor y mayor investigación para dar cuenta de estos procesos. Otro tema en términos de desinformación, o por lo menos de malinformación o información parcial, que se ha ido comentando mucho, que se sigue comentando actualmente, es la cobertura de los medios tradicionales, de los principales medios, sobre las actuales elecciones, que son unas elecciones muy únicas, porque son unas elecciones marcadas por la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es el rol de los medios de comunicación en esta elección tan única, tan inédita y, como digo, tan marcada por la tragedia de la pandemia? Posiblemente el deber mayor o la obligación mayor, especialmente en quienes tienen concesiones del espectro radioeléctrico, ¿no? Es decir, en la televisión, eh, sería el de un, un cierto pluralismo, ¿no? O sea, todos los medios pueden tener su propia línea editorial, su línea, digamos, inclinada hacia cierta manera de ver las cosas, pero especialmente en los canales de televisión privada serían los llamados a que hubiera un poco más de eh, equidad o precisión, o eh, respeto al público, ¿no? Porque estamos viendo muchas informaciones hace varias semanas en las que hay trastocamiento de declaraciones o eh, omisión de informaciones a favor de un candidato o candidata en desmedro del otro. Y entonces creo que que varios medios están contribuyendo con una situación de mucha polarización que impide ver bien las cosas en este momento, ¿no? Nos faltan todavía 3 semanas de campaña electoral. Eh, y no es muy sano lo que estamos viendo en la mayoría de los medios, especialmente de Lima. Déjame recordar si hay alguien, como te dije, creo que había cierta confusión con las horas, pero si hay alguien de los attendees que quiere poner alguna pregunta en el chat, por favor, es el momento de hacerlo. Eh, para ir cerrando, quería hacerte una pregunta. Has hablado del rol de los medios digitales y alternativos, que ha sido muy importante, justamente para tratar de dar una cobertura balanceada o para mantener en agenda algunos temas importantes que hacer seguimiento de ellos. Pero también quería preguntarte por tu perspectiva como corresponsal internacional de el rol de la prensa internacional a la hora de cubrir la pandemia en varios países, como el caso del Perú. Es decir, cómo narrar un caso tan particular y en un contexto global de tragedia, el particular drama o el particular problemática estructural de la pandemia del Perú, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva como eso? ¿Cuál sería como el rol de la prensa internacional, que también a veces tiene un efecto de rebote, tiene un efecto de discusión, tiene un efecto en la opinión pública o por lo menos en el debate público? Quizá allí yo mencionaría un par de situaciones o un par de rubros que me ha parecido importante mostrar a la hora de decidir cómo se, cómo se informa y qué se informa. El año pasado con el gobierno anterior sorprendía mucho en la región la inversión que el gobierno de Vizcarra estaba destinando para contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿no? Se decía que era una gran cantidad de millones del presupuesto público para bonos, para créditos a las empresas,
subsidios individuales y subsidios, y subsidios individuales a las personas en mayor pobreza y créditos a empresas de diferentes dimensiones. Sin embargo, había mucho, digamos, mucha imposibilidad de comprender en el extranjero por qué, si el Perú estaba invirtiendo sus ahorros del Tesoro Público en contrarrestar la pandemia, por qué seguía el Perú tan afectado. Y lo que me parece que la prensa extranjera hizo de manera más insistente que la prensa nacional fue evidenciar que el Estado no tenía, por ejemplo, un buen padrón o un buen listado de quiénes son las personas en pobreza en el Perú. Segundo, que no había diseñado un protocolo para entregar alimentación o entregar ese dinero en efectivo a las personas en zonas rurales o en comunidades indígenas amazónicas, porque los contagiaban en el momento de la entrega de esos dineros o en el momento de la entrega de la alimentación, ya sea cuando los mandaban a otra localidad a que recogieran el dinero, o los obligaban a hacer unas colas en unos tamaños de bancos donde todo el mundo se infectaba, ¿no? Hay un Banco de la Nación en Amazonas que casi todos los meses tiene a los servidores, al personal infectado hasta ahora, y constantemente está abriendo y cerrando esa agencia del Banco de la Nación. Y, y entonces lo que había que mostrar es que esta especie de reconocimiento que ha tenido el Perú en el extranjero por parte de organismos internacionales, de que era un país con buenas cifras macroeconómicas en la microeconomía y en la capacidad del Estado de servir a los ciudadanos, tenía cero, ¿no? Este, y seguimos en esa situación de póngale cero, ¿no? No hemos sido capaces en todo este tiempo de que eso cambie un poquito. Eh, Como en esto que mencionaba hace un momento de la insuficiente, mm, la insuficiente entrega de dispositivos electrónicos para las clases a distancia o la entrega de tablets que al final no sirven, ¿no? Entonces la prensa extranjera ha mostrado eso de manera un poco más explícita, de cómo un país que tenga buenas cifras macroeconómicas puede no tener los servicios que corresponden con el derecho de los ciudadanos en ninguno de los rubros, ¿no? Y con este 70 y tantos% de informalidad laboral, etcétera, ¿no? 70 y tantos% de informalidad laboral antes de la pandemia, ahora posiblemente más. Y lo otro que creo que también en la prensa extranjera hemos podido mostrar es la falta de respuestas por parte de los responsables políticos en los diferentes gobiernos y en los diferentes sectores. El año pasado yo voy a mencionar un caso personal porque es algo que a mí hasta ahora me duele, por decirlo de alguna manera. El año pasado una radio local de Nauta en Loreto reportó que estaban inyectando ivermectina a las personas, perdón, ivermectina veterinaria. Estaban inyectando ivermectina para animales en las personas, diciéndoles que eso era un preventivo de la COVID-19. Y yo fui una de las personas que hizo un reportaje sobre eso, indagando un poco más, verificando información y pidiéndole al Ministerio de Salud alguna respuesta acerca de eso, porque eran muchas las personas que habían sido inoculadas o a las que se les había administrado dosis de un medicamento para animales. Pensaba que tendría el Ministerio de Salud que buscar a algún responsable de esto o hacer algo. Y no pasó nada, ¿no? Y la prensa de Lima tampoco hizo gran cosa.
¿no? Entonces tenemos ese tipo de trato diferente a poblaciones que aún parecen como si no fueran parte del país. Están alejadas en términos geográficos, pero también alejadas en otros términos, como si no fueran ciudadanos iguales al resto. Sí, comparto lo que acabas de decir. Me parece que además el escenario actual de polarización y el resultado electoral de alguna manera refuerza esa tensión, ¿no? Eh, de muchos ciudadanos en esta segunda vuelta electoral, que además tiene que ver con una pregunta que acaba de poner Elías en el chat, y me parece que es una buena pregunta como para ir cerrando la presentación. Dice Elías, ¿cómo afectará la notoria parcialización de la prensa peruana en su reputación y credibilidad pasada la segunda vuelta? Eh, bueno, en realidad lo que vemos muchas veces es que ya esa credibilidad estaba afectada desde antes, ¿no? O sea, no es que recién ahorita la credibilidad se va a ver afectada. Eh, y también lo otro que deberíamos mencionar es que la credibilidad y la reputación también oscila, ¿no? Eh, Puede haber algunas temporadas en que un medio tiene un mejor desempeño con un director o con un directorio, y de pronto llega una campaña electoral y cambió la dirección, cambió el directorio y tenemos otro tipo de comportamiento por parte del medio. Yo diría que en la mayoría de los casos, digamos, en los medios que han mantenido cierto nivel de profesionalismo y que de pronto caen en un bache, eventualmente se pueden recuperar, pero hay algunos otros medios que mantienen un sesgo desde hace muchos años con tendencia a la desinformación y allí ojalá que los ciudadanos continúen prevenidos de que esos medios no quieren hacer grandes esfuerzos por recuperar ni prestigio ni credibilidad, sino más bien que se mantienen en la defensa de ciertos intereses o en la defensa de cierta manera de ver la política o de ver la salud, eh, y sostienen esa manera de ver las cosas y sostienen ciertos intereses aún a costa de desinformar a las personas. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Ha sido muy interesante lo que has dicho. Yo quiero dejar constancia en el video y a los que están aquí que una manera quizá de seguir esta problemática es leer tus reportajes del país, porque me parece que hacen un buen planteamiento de la evolución de esta pandemia. Están escritos, digamos, desde periodismo profesional, pero además muy, muy bien contextualizados, justamente no enfocándose en esas historias individuales, sino usándolas en todo caso para reflejar estos problemas estructurales de la pandemia. Así que quiero agradecerte otra vez por haber estado aquí. Gracias. Y no sé si tienes alguna reflexión final o algún comentario final sobre este tema. Bueno, primero te agradezco mucho la invitación y tus palabras para invitar a que me lean. Y quizá lo que podría añadir es que tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación de grave crisis en el Perú, ¿no? Hay muchos periodistas trabajando en situación remota, muchos periodistas que salen a la calle, eh, y a esta situación de grave crisis en varios sentidos se le está sumando esta polarización tan grave a la que has aludido. Y, y me parece que independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, el escenario posterior va a ser muy complicado, intentando salir de esta situación de crisis en la que estamos ahora. Y eso requeriría de medios de comunicación cada vez con un mejor desempeño para hacer seguimiento a las instituciones, tanto a las públicas como a las privadas, que me parece que en ninguno de los ámbitos eh, las entidades están dando la talla, ¿no? No están afrontando de la mejor manera el reconocimiento de sus errores y la corrección o la mejora para enfrentar lo que continúa de la pandemia y la solución a lo que quede de problemas una vez que la mayor cantidad de población esté vacunada. Vamos a tener mucho trabajo por delante.
Muy bien, muchas gracias, Jacqueline, de nuevo.